same time being religious. Entonces la maldición se hace presente So the curse makes its appearance, y no nos damos cuenta. but we don't realize it. A veces hay personas que se conforman Sometimes there are people who are conformed y que periódicamente tienen éxito y después pierden todo lo que tenían. and sometimes they have success but then lose everything they had. Y a veces no les importa, And it doesn't matter to porque them mañana voy a volver a tener y vuelven a crecer because tomorrow they say, well, tomorrow I'll have y otra vez again. vuelven a caer And they succeed and they fall. y es algo continuo And it's a continuous cycle que está moviéndose en sus vidas that is moving in their lives. y no hay una estabilidad completa And we don't find a complete stability porque una maldición quizá está en su vida. because there's a curse over that person's life. Entonces, para empezar, hermanos, entendemos que la maldición viene por desobedecer a To Dios. begin, we understand that the curse comes through disobeying God. Pónganse a pensar en esto, hermanos, Think about this for just a moment. de que la orden de Dios That God's orders es su palabra are found in His Word. y que nosotros debemos de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. And that we should live according to what is found in the Word of God. Dice que hay vehículos de las bendiciones como de las maldiciones y este vehículo son nuestra boca y nuestras palabras. So there are delivery vehicles for both the curses and the blessings, and that is our mouth. Dios prohíbe que nosotros maldigamos a alguien. God prohibits that we curse someone. Prohíbe, hermanos. He prohibits it. Nadie puede maldecir a nadie. No one can curse someone else. Nuestra boca se hizo para Our bendición. mouth is created to bless. Así es que Dios prohíbe que alguien maldiga a alguien. So God prohibits that we curse someone else. A veces la gente no sabe que es una maldición, Sometimes people don't know that it is a curse. pero a veces se me cae tan mal, But you're like, man, I don't like that ojalá person. se muera. I wish that person would die. Esa es una That's a maldición. curse. Dice, el hipócrita con la boca daña a su prójimo. With his mouth, the godless man destroys his neighbor. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. And there's one who speaks rashly like the thrust of a sword. Y esto, hermanos, esta fuente de maldición And this source of the curse, radica en la boca del ser humano. dwells in the mouth of humanity. Porque el ser humano tiene esa capacidad de bendecir o de maldecir. Because man has the capacity to either bless or to curse. Y eso lo vamos a ver más adelante And we'll see this further ahead a través de los siervos de Satanás. through servants. Vamos a continuar, porque hay mucho. Because there are many. También nuestra boca tiene bendición. But our mouth can also proclaim blessing. La lengua pasible dice que es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. A soothing tongue is a tree of life, but perversion in it crushes the spirit. La podemos para hacer el bien We can use it to do y good la podemos para usarla en el mal. or to do bad. So, la lengua, hermanos, es una fuente de maldición muy fuerte. So the mouth is a very strong source of a curse. Porque cuando no sabemos usar nuestra lengua, Because we don't know how to use our tongue, de repente herimos a las personas then we tend to hurt people. y las personas reciben maldición And people then receive a curse, directa o indirectamente. be it directly or indirectly. Por ejemplo, For example, alguien puede ser marcado por el desprecio, someone can be marked by rejection, por el rechazo, por lo que usted le dijo, by what you told them, por lo que usted le by insinuó. what you insinuated. La persona puede ser dañada por eso. People can be harmed by that. So, es bien difícil este problema de la lengua. So it's a very serious problem. Porque a veces queremos decir algo bien y decimos algo mal. Because sometimes we want to say something correctly, but then it goes the opposite direction. Y las personas están muy sensibles And people are sensitive. para ser dañadas, principalmente cuando han sido rechazadas. They're very sensitive and disposed to being harmed, especially when they have been hurt. Entonces, estas son algunas fuentes de maldición, nuestra boca. So these are some sources of curse, our mouth, our mouths. Las palabras no son el único canal a través del cual pueden transmitir el poder espiritual de la bendición y de la maldición. But our words are not the only means by which you can transmit the No spiritual es- power of the blessing and the curse. No es lo único, hermanos. It's not the only thing. Por ejemplo, For example, en el Antiguo Testamento, in the Old Testament, Dios le mandó a hacer Moisés un aceite. God commanded Moses to
make oil. Y le digo, haz un aceite con estas especificaciones. He said, I want you to make oil with these ingredients. Y le dice que le ponga todo lo necesario He tells you to put everything into it that's necessary. para que por medio de ese So aceite that through that oil, Aarón pueda bendecir el santuario, Aaron would be able to bless the sanctuary, los utensilios, the utensils, y pueda bendecir también a Aarón and be able to bless Aaron, y ungirlo con aceite. and to anoint him with oil. El aceite era un símbolo de bendición. Oil was a symbol of Donde blessing, quiera que se ponía ese aceite, and wherever that oil was placed, esa persona era una ungida de Dios. that thing or that person was anointed by Esa God. persona era bendecida. That person was blessed. Los profetas, The prophets, los sacerdotes the priests, y todos aquellos en el cual ponían el aceite, and all those upon whom they placed the oil, cuando vaciaban el aceite sobre su when they cabeza, poured the oil out over their heads, el olor de ese aceite se penetraba en sus cuerpos, the fragrance of that oil penetrated into their bodies, de manera, hermanos, que la gente podía oler. in such a way that people could smell. Ahí viene el ungido de They're Jehová, saying, there comes the Lord's anointed, solo por el olor. just by the smell. Entonces, hermanos, el aceite es un símbolo del Espíritu Santo So oil is a symbol of the Holy Spirit, y se ha usado para transmitir bendición. and is used to transmit a blessing. ¿Ok? En el Nuevo Testamento, In the New Testament, los símbolos usados en la cena del Señor the symbols that are used in the Lord's Supper se convierten también en vehículos de la bendición de Dios para los que participan. also become a delivery means of blessing for those who participate in it. Cuando nosotros tomamos la comunión, recibimos bendición. When we take the communion, we receive a blessing. Si estamos enfermos, somos sanados. If we are sick, we are healed. Y de una y de otra forma recibimos bendición porque estamos en la obediencia de Dios, And in one way or another, we demonstrate our obedience to God tomando la comunión con Dios by participating in the communion y siendo impartida and having it la imparted. bendición del nuevo pacto The blessing of the new pact en nuestras vidas. comes over our lives. Estamos bajo un nuevo pacto en Dios We are under new pact in God, y ahora recibimos la bendición del pacto primero and now receive the blessing of the first pact y la bendición del pacto and the renovado. blessing of the new pact. Pero también, hermanos, But also, brothers, hay maldición. there's also a curse. Él dice que cualquiera que toma indignamente, toma juicio y For he bebe eats and para drinks, sí. eats and judgment himself, it does not judge body rightly. Entonces las personas que toman So indignamente, the people who take the supper que han unworthily, pecado delante del who Señor have sinned before the Lord, y no les importa, and it doesn't matter to se them pelearon con la esposa, because they fought with their vieron wife, pornografía because they ayer, looked at pornography yesterday, estuvieron tomando, or because they were drinking, blasfemaron el nombre del Señor, or they blasphemed the Lord's name. pero aún así vienen y toman la copa del Señor. Even that way, they come and drink of the cup of the Lord. Ellos reciben maldición. Then they can be cursed. Y aunque ya no se transmite como en el Nuevo Testamento, And even though it's not transmitted in the way that it was in the Old cuando Testament, Ananías y Zafira mintieron when solamente Ananias and Sapphira y ellos, lied, y ellos cayeron muertos. they fell over dead. Pero de todas maneras dice la Biblia But the Bible says que el que come y bebe that indignamente, he who eats and drinks dice unworthily, que muchos fueron maldecidos, this is many were cursed, algunos están enfermos some are sick, y algunos otros han muerto. and some are sleeping or they're dead. Así de grave es la situación. That's how serious the situation is. Entonces, la cena del Señor So the Lord's Supper es bendición is a blessing para los que obedecen y for cumplen, those who obey and fulfill, pero también puede ser maldición but it could also be a curse para los que toman for indignamente. those who take it unworthily. Uno de los pecados más graves que se encuentran, One of the most serious sins that we find, por el cual definitivamente existe la maldición sobre personas, by which the curse definitely comes over people, trata de los dos primeros mandamientos de la ley de Dios. has to do with the first two commandments of God's law. El primero dice, no te harás imágenes It's you will not make an image for yourself de ninguna semejanza. of anything, El segundo, no te inclinarás a ellas, and that you should not worship them or serve them, ni las honrarás, nor will you give them honor. porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte y celoso, For I, the Lord your God, am a jealous God, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación
de los que me aborrecen. Visiting the iniquity of the fathers on the children, on the third and fourth generations of those who hate me. ¿Qué quiere decir, hermanos? What does it mean, brothers? Que el que viola estos mandamientos, That he who breaks these commandments, sus descendientes van recibiendo esta maldición their descendants receive the curse. hasta la tercera y la cuarta To generación. the third and fourth generations. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia, And I don't know how many have had the experience, pero en mi vida, en mi familia, but in my life and my family, nosotros descendemos de una descendencia maldita we descend from a cursed porque heritage. nuestros antepasados Because our ancestors, adoraron los ídolos. they worship these idols. Yo soy descendiente de los aztecas I'm a descendant of the y, Aztecs. y los aztecas, hermanos, And the eran Aztecs criminales. We're criminals. Derramaban sangre en las They pirámides, poured out blood on the pyramids. mataban a las gentes, a las niñas, They killed people. se las ofrecían a los dioses. They offered sacrifices to the Y Dios gods. dice que hay una maldición And God says there's a curse de todos aquellos que tienen dioses upon all those who have another god e imágenes or images y que las adoran. and worship them. Hermanos, mi familia Brothers, my family tenía una maldición de pobreza. had a curse of poverty. Cuando tú tienes una maldición en tu vida, When you have a curse over your life, una maldición te lleva a otra one maldición. curse leads you to another curse. En mi familia existía el incesto. In my family, we had En mi incest. familia existía la In my brujería, family existed witchcraft, la hechicería, sorcery, el divorcio, Divorce. las violaciones rapes, y sobre todo la miseria de and la above all, pobreza. the misery of poverty. Entonces, este ciclo que venía en mi familiar So the cycle that came over my family nos alcanzó a nosotros. reached us. Y cuando yo era niño, And when I was a child, la vida era una vida de miseria y de life pobreza, was a life of misery and poverty como usted jamás se lo imagine, in such a way that you can't even imagine it porque estábamos bajo maldición. because we were cursed. Gracias a Dios que un día llegó Jesús. I thank God that one day Jesus came. Y cuando Cristo viene a mi vida, And when Christ comes to my life, mi madre idólatra, my idolatrous mother, a pesar de que mi padre aceptó a Jesús, although my father had accepted Jesus mi madre Christ, todavía bautizaba a mis hermanitos a escondidas, she went and baptized my iba a la my iglesia siblings tradicional, in the secret place of the se traditional arrodillaba church. ante su virgen She favorita would kneel down before her favorite virgin, y lo hacía todo a escondidas de que no nos diéramos and she did cuenta. it behind our backs. Y esa maldición And that curse la traía mi madre en su corazón. was upon my mother's heart. She brought it in her heart. Recuerdo bien cuando esa maldición se fue de mi vida. I remember when that curse left my life. Cuando Dios entra en mi When corazón, God comes into my heart me perdona, and He forgives me, me salva, and He heals me me. limpia He cleanses y me, me llama para su servicio. and He calls me to service. Recuerdo que un día estaba yo orando y I remember ayunando once I was praying and fasting, y mi madre, como siempre, preocupada, ¿qué vamos a hacer de dinero? and my mother, always worrying about money, Y llega al cuarto y me dice, mi hijo, ¿qué vamos a she hacer? goes to the room and she says, "Son, what are we going to do? No tenemos que We comer. don't have anything to eat." Eso ya no era extraño, ¿qué? That wasn't strange to us. Pero esa vez dije, oh. But that time I said, "Uh-oh." Digo, mira mamá, I said, "Look, Mom, look, yo Mom. he creído en Jesús I have believed in Jesus, y yo creo que Él nos va a and I proveer. believe that He will provide for us." Oré al Señor, hermanos, I prayed to the Lord, y no había terminado de orar and I hadn't finished praying cuando tocan la when puerta. someone knocked on the door. Yo soy soldador, I'm a welder. toda mi vida he sido I've been a welder soldador. all of my life. Hago puertas, ventanas, I barandales. make doors, windows, Comercial, railings, ¿verdad? whatever. Comercial, no. Entonces llegó alguien y dice, quiero que me hagas un zaguán, una puerta grande. So someone, look, I need a big gate. Digo, ¿cómo no? I said, "Sure. ¿Cuánto me vas a cobrar? How much are you going to charge me?" 1,000 pesos. I said, 1,000 pesos. De aquellos pesos que valían, Of the pesos that were really valuable back then, de aquellos pesos que sí valían. that had value. Está bien, dice, ¿cuánto Okay. necesitas? 500 pesos. I said, "How much do you need?" 500. Me da, recuerdo, de a 50 y de a 100. And he gave me 50s and 100 and Me lo hundreds. meto a la bolsa I put it in my pocket, y veo a mi mamá ya. and I see my mom over there. Digo, ¿ya ves, mamá? I said, "See, Mom, Se acabó la pobreza. poverty's over. Cristo ha venido a nuestra casa. Christ has come to our house." Y le saqué un billete And I gave her a bill. y le dije, mira, de estos I said, "These nunca nos van a will faltar. never be lacking." ¿Cuántos lo creen, How hermanos? many believe it, brothers? Se rompió la maldita maldición The curse is broken de la pobreza. of poverty. ¿Ustedes creen que no voy a estar agradecidos con Do you Dios, think that I'm going to hermanos? be grateful with the Lord?
Claro que estoy Of agradecido course con I'm Dios. grateful with the Lord. Merecíamos la muerte. We Mi abuela deserve bruja. death. Brujos en mi familia, There were witches satanistas, in my family, toda Satanists clase de in my maldad, family. All types of evil people. porque nos habíamos apartado de Dios, Because we had gotten away from porque God. había idolatría. Because there was idolatry. En los altares de mi abuela materna, un altar grandísimo, hermanos. My maternal grandmother had a huge altar. En la casa de mi abuela paterna, un altar And grandísimo. my other grandmother's house had a big altar. Había algo dentro de mi vida Within my life, que nunca me gustó inclinarme ante de ellos, there was something within me that wouldn't let me bow down a to them, pesar que mi familia lo hacía. even though my family did it. Para mí, los santitos For me, the saints eran mis juguetitos. were my toys. Porque cuando se descuidaba mi abuelita, Because my grandmother turned San around, Martín Caballero Saint y San Martin, Martín de Porres all these eran mis guys, favoritos they were my favorite ones to juguetes. play with. Había algo en mí There was something within me que ya Dios había puesto that God had placed para que yo honrara su nombre. so that I would not bow down to them. Entendamos, Let hermanos, us understand, brothers, que cualquier maldición que venga a nuestras vidas, that any curse that comes over our lives, hay un motivo. there's a motive behind it. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Like a sparrow in its fleeting, like a swallow in its flying, so a curse without cause is not a light. Todo tiene un porqué, hermanos. There's a because behind everything. Recuerdo una ocasión que fui a la casa de uno de mis amigos en México. I remember that I went to my friend's house in Mexico. Lo visité y estaba una de sus hijas con una enfermedad en sus ojos. I visited him. One of his kids had a sickness in No his se eyes. aliviaba, They weren't le getting better. supuraba secreción. They had a bunch of secretions. Y era una cosa horrible, hermanos. It was something horrible. Y le digo, ¿qué te pasó? And I asked him what happened. Dice, no sé, dice. He says, I don't know. ¿Qué dice el doctor? What does the doctor say? Que no saben. That he doesn't know. Entonces mi amigo dice, ¿por qué no oran por ella? And my friend says, why don't you pray for ¿Qué? her? Vamos a orar. I said, okay, let's pray. Entonces le digo, dime, ¿cuándo fue el primer momento en que tú te sentiste mal? I told her, when was the first moment you first started feeling bad? Y ella me dijo, pues tuvimos una discusión I said, well, we had an argument. con mi papá, con mis hermanos, yo no recuerdo. Argue with someone. There was an argument with relatives. I remember who. Y cuando bajé las escaleras, And when I came down the stairs, sentí que algo me entró en el ojo I felt something come into my eye. y me tallé. Me tallé y me tallé, dice. And I scratched myself. Y de eso me vino esta And enfermedad. that's how this came about. Le dije, ¿sabes qué? Que hay una maldición en tu vida I told her, there's a curse over your life. que necesitas tú pedirle perdón a Dios. You need to ask God for forgiveness. Necesitas reconciliarte con You need Dios. to reconcile with God. Y le dije a mi esposa, ora por ella. I'll tell my wife, pray for her. Esa noche oramos por liberación por ella, por And su then now we familia. pray for deliverance for her and her Increíble, family. hermanos. Something incredible. Pero las maldiciones son reales. The curses are real. Entonces hay un motivo, hermanos. So there's a motive, brothers. Si en tu casa tú no eres feliz y siempre hay pleitos, If you're not happy at home, there's always desacuerdos, por fighting, esto, por aquello, Disagreements nunca because of encuentras la this or paz. because of that. There's never peace. A lo mejor tienes un duende. Then maybe there's a little gnome. A lo mejor hay una maldición. Maybe there's a curse. Ahora, para saber cuál es la causa de esa maldición, Now, to understand the reason behind that, tenemos que ser tan honestos nosotros we have to accept it. y decir, ya sé por qué es eso. Actually, to be honest and to say, I know why this is. Pero solamente nosotros somos los únicos But we're the only ones que podemos saber por qué vino esa maldición a mi familia. who know why that curse came over our families. Si nosotros no logramos reconocer en nosotros mismos que hay una maldición por nuestra causa, We can't realize that there's a curse over us because of something we have done, poco se puede hacer then very little can be done para arreglar la situación. to fix that situation. Por más que haga oraciones, As much as you por pray, más que hagan ayunos, as much as you fast, que haga devocionales, que haga ofrendas, que haga as much as you diezmos, que tithe, haga... as you offer, Nada podrá solucionar la nothing will situación to resolve the situation si nosotros no reconocemos if we do not recognize nuestra parte. our part. Y porque el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, Like a swan is fleeting, like a swallow is flying, ¿por qué vino la maldición to understand why the curse came a mi matrimonio?
to our marriage. Hay matrimonios terribles, hermanos, There are horrible marriages, brothers, en el mundo, ¿ok? in the world, En los cristianos no hay, not in Christians. o no debe de haber, At least it shouldn't be. pero si hay, But if there are, hay una causa, there's a reason behind it. que solamente la persona puede conocer la causa y el motivo. The person has to know what the reason is. Por ejemplo, ¿por qué pelean algunos matrimonios? Porque son celosos. What is with some losing marriages? Because they're jealous. ¿Por qué pelean otros matrimonios? Why do others fight? Porque el papá abusa de los niños y los golpea. Because the father abuses the kids. ¿Por qué pelean en un matrimonio? What's another reason? Porque no hacen el quehacer, Because they don't do the chores around the house. porque no traen dinero. Because they don't bring money. Y el dinero, hermanos, a veces es una verdadera tormento And sometimes the money is a true torment por los cuales existen los pleitos by which conflict en los exists hogares. in the homes. Porque nunca nos conformamos Because we're never satisfied con lo que tenemos. with what we have. Déjeme decirle algo. And I want to share something with you. Disfrutemos Let us enjoy lo que tenemos. what we have. No peleemos por lo que no tenemos, Don't be hermanos. fighting for what you don't have. Seamos felices. Let con us be esto. happy with what we have. Mi esposa ya se debió de haber acostumbrado a mi carácter. Yo soy flemático. What if you see my temperament? I'm phlegmatic. Tiro una cosa aquí, tiro otra cosa I'll do acá. something here, I'll do something Hago over las there. cosas desesperado. I do things desperately. Hago la toalla I do the towels everywhere. y tiro la soda. And I spill the Como un sodas niño. like a little kid. Pero soy de ella. But I'm hers. No puedes desear tener uno como ella, porque ella meticulosamente hace todas las cosas. You can't have one like her because she does her things. Tiene que gozar You have to enjoy lo que tiene. what you have. Yo no sé si me explico, hermanos. I don't know if you understand what Pero a I'm veces saying. quisiéramos tener But sometimes, I wish I had this or I had that. la reina de Saba, o I la wish I had reina the de queen Inglaterra. of Sheba or Bueno, esa está whatever. viejita, ¿verdad? Pues una princesa. Or some princess, not even a queen. Because the queen is old. No es posible. It's not possible. Tenemos que conformarnos con lo que We tenemos. need to be satisfied with what we have. Cuando no, hermanos, siempre los conflictos se habrá en los hogares, Because if not, conflicts are present in the home, pero hay una razón. but there's always a reason. Pregúntese en su matrimonio, ¿cuál es la causa principal por la que pelean? Analyze your marriage. What is the primary reason by which you fight? Y si la encuentran, échele la culpa al duende. ¿Ok? And then blame the gnome. Vámonos, hermanos, porque tengo mucho todavía. La causa de las bendiciones están en Deuteronomio capítulo 28, The cause of the blessing is found in Deuteronomy chapter 28, 1 y 2. 1 and 2. Y si ustedes ponen atención And if you pay attention, y leen el capítulo 27, and you read chapter 27, van a entender mucho. you understand a lot of things. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Now it shall be, if you diligently obey the Lord your God, being careful to do all his commandments which I command you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. Quiero que entendamos algo que es importante, hermanos. I want us to understand something which is very important. Cuando nosotros nos referimos a que somos pueblo de Dios, When we refer to ourselves as being a people of God, solamente nos referimos porque queremos las bendiciones de Dios. we refer to it because we just want God's blessings. Somos el pueblo de Dios, We're God's people. recibimos las bendiciones de Dios, Receive God's blessings. son para mí las bendiciones de Dios. We receive God's blessings over our lives. Pero cuando te dicen tienes que guardar las instrucciones de Dios, But when they tell you you have to keep God's ahí instructions, decimos no, like, no, yo estoy bajo la gracia, no, I'm under yo no grace, tengo que guardar nada de eso and I don't have to keep any of that stuff porque yo estoy bajo la gracia. because I'm under grace. Entonces no es importante lo que Dios diga, So it doesn't matter what God says. no es importante. Pero oigo bien, But listen, dice que si hicieres y guardares, dice
yo te exaltaré sobre todas las It naciones. says, if you obey, I will set you high above all the nations of the Entonces earth. nosotros como nación de Dios, So we, as a nation of God, nación de Dios, as a people of porque God, Él nos compró con su sangre, because He bought us with His precious blood, Él nos llamó y nos predestinó para su He called reino. us and predestined us to His kingdom. Somos su pueblo, We are His people, comprado con su sangre. bought with His blood. Él nos dio su palabra, He gave us His nos word. regeneró, He nos dio regenerated nueva us. vida He gave us y life, nos hizo sus hijos. and He created us to be His Y children. nos prometió And He promised toda us clase de all bendición kinds of blessings por la obediencia because we are a su obedient palabra bendita. to His word. Vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. All these blessings will come upon you and overtake you if you obey the Lord your God. Y de ahí, hermanos, una bendición te lleva a otra So one bendición. blessing leads you to another blessing. Bendito será tu canasto, Your basket bendito will be será tu blessed. trabajo, Your work will be bendita blessed. será tu esposa, Your wife will be benditos blessed. serán tus hijos, Your children will be bendita blessed. será tu salida, Your bendito going in será will tu be blessed. entrada, Your going out bendito should tu be blessed. acostar. You're lying down will be Bendito blessed, tu levantar. and your rising up will be blessed. Qué bonito, ¿no, hermanos? Isn't that beautiful, brothers? Pero dormirse con pesar, dormirse con dolor, But to go to sleep in pain, dormirse con to depresión, go to sleep hermanos. in depression, Y lo que es peor, despertarse en las mismas and what's circunstancias. worse, to wake up in the same circumstances. Esa sí es maldición. That's a curse. Porque los hijos de Dios Because the children of God, gozamos de la paz del Señor we enjoy the Lord's peace en nuestros corazones. in our hearts Porque hemos aprendido because we have learned a obedecerle, to obey Him, a hacer su voluntad. to do His will. Si me amáis, If you love me, guardar mis mandamientos. you keep my commandments. Dios se ama God a loves los que le aman, those who love Him, pero los que lo aborrecen but those who hate Him serán viles. will be considered vile. Las causas para las maldiciones. Here you find the reasons behind the curses. Ya oímos las causas para las bendiciones. We saw the causes for the blessings. Para las maldiciones dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te estimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. But it shall come about, if you do not obey the Lord your God, to observe to do all His commandments and His statutes with which I charge you today, that all these curses will come upon you and overtake you. Y esas maldiciones, hermanos, And these curses, brothers, están escritas en el libro de Deuteronomio, are written in the book of Deuteronomy, en este capítulo 28. in the same chapter Y si 28. ustedes le dan una ojeadita al And if- capítulo, and if you glance over the chapter, ustedes verán una parte como más o menos así de you'll bendiciones, see a section about this big about blessings, pero con eso es suficiente, hermano. but that's enough. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Usted no se conforma con que su esposa sea bendecida, Are you not satisfied that your sus wife be hijos sean blessed, bendecidos, that your children be blessed, aún su perrito, su perrita sean bendecidos, even your little dogs be blessed, su carro sea bendecido, your car be blessed, su trabajo sea bendecido, that your job be blessed, y lo que le rodea a usted son and that bendecidos? what surrounds you is blessed? Suficiente, amén. That's enough. Bueno, para mí yo me conformo For con me, eso. I'm happy with that. Pero las maldiciones, hermanos, But the curses, si ustedes leen el capítulo, if you read the chapter, más o menos como así. it's a long section. ¿Por qué, hermanos? Why, brothers? Porque no es muy difícil obedecer a Dios. Because it's not too difficult to obey God. El Señor dijo, es ligera mi carga The Lord said, y es fácil mi yugo. my burden is easy and my yoke is light. Y luego dice, porque mis mandamientos no son gravosos. And He says, because my commandments are not too heavy for you. No es nada tan difícil como ir hasta el cielo y It's traerlos. not so difficult that you have to go into heaven and grab them, O ir hasta el mar y or to sacarlos. descend into the ocean and bring them up. No, No, brothers. la palabra está en tu The boca word is in your mouth y cerca de ti. and close to you. Wow, qué bonito. That's beautiful. Solo necesitamos vivir en ese. We only need to live. Solamente voy a leer algunas de las maldiciones I'm just going to read some of the que la curses gente está sufriendo en nuestros días, that people are suffering in their lives. como es el colapso mental, Mental collapse, emocional emotional collapse, o ambos. or maybe both.
La gente que está en depresión, people who are in depression, el capítulo 28, in chapter 28, los versos 34, verses 34, dice que algunas personas tendrán turbación de espíritu. it says some people will be disturbed and perturbed, disturbed by spirits. Y la turbación de espíritu And in that, o locura we find insanity. se ve muy común It's en very este mundo, en estos common momentos. in our world today. Hay cada loco, hermanos, que There are a usted lot of ni se imagina. People who are suffering from insanity. Cada persona, si usted pudiera ver adentro de ellos la locura que If hay, you can look at the insanity in each person's life, no se lo puede imaginar. you will not be able to imagine it. Gracias a Dios que vivimos en Hawái We thank God that we live in Hawaii, y aquí la cosa es un poco más and calmada. here things are a little bit calmer. Pero dice que la gente tiene turbación de espíritu o locura, heridos de locura, They have been struck by insanity, la drogadicción, By addiction. las adicciones, By drug el addiction. maltrato, by abuse, el rechazo, by rejection, las drogas, drugs. mantienen a esta gente They maintain these people al borde de la locura. in a state of insanity. En el verso 28 In verse dice 28, que también tendrán corazón temeroso o que habrá una tristeza en el alma. it says that these people experience sadness in their souls. ¿Alguna vez usted ha experimentado la tristeza en el alma? Have you experienced sadness in your souls? Cuando yo no conocía a Dios, hermanos, When I didn't know God, los brothers, días domingo on a Sunday las 3 de la at tarde 3 p.m., había una amargura en mi vida there was a bitterness within my life que me quería morir. that I wanted to Había un die. vacío en mi vida. There was a void in my Mi life. alma estaba My herida soul was wounded, y mi corazón and my temeroso heart was hardened. y había tristeza en mi And there alma. was sadness in my soul. Había desfallecimiento en mis ojos y una desesperación There was a dentro desperation de mí. within me. ¿Por qué? Why? Porque las maldiciones Because the curses eran visibles were visible en mi familia. in my family. Hay otra clase de maldiciones There are other types of que curses revela el capítulo 28 that chapter 28 gives y us. son las enfermedades repetidas o crónicas, And these are chronic illnesses, especialmente heredadas. especially those which are inherited. Si el padre murió a los 45 años del corazón, The father dies 45 years old from a heart attack. el hijo va a morir a los 45 The años son del will die at corazón. 45 from a heart attack. Y el too. nieto va a morir a la misma edad. And the grandkid will die at the same age. Y lo peor de todo, hermanos, And what's worse, es brothers, que cuando hay esta sucesión de eventos, is that when we see these succession of events, la misma gente se maldice. people curse themselves. Mi padre murió a los 45 They años say, my dad died when he was y de 45, seguro yo también me voy a and morir. surely I'll die when I'm 45 too. Maldiciéndose con su propia boca. They're cursing themselves with their own mouths. No estoy diciendo que todas las personas que están enfermas están bajo maldición. I'm not saying that every person who's sick is under No a estoy curse. diciendo esto, ¿ok? We're not saying that. Lo que quiero decir que hay What we want to enfermedades say is that there are que las sicknesses personas obtienen that people y no pueden acquire sanar and they can't be y healed vuelven from, a tener y no hay and sanidad they get it again, and y there's es no una cure, repetición continua and it's a continuous cycle, y no pueden ser sanados. and they can't be healed. Aquí puede haber una There maldición. may be a curse there. Las frases que corresponden al Deuteronomio son numerosas: mortandad, We see mortality, o que la peste se te pegue, or that you get the plague, la tisis, la tuberculosis, tuberculosis, la fiebre, la inflamación, fever, inflammation, las úlceras, ulcers, los tumores, tumors, las sarnas, la comezón, sores, la ceguera, blindness, plagas grandes y Big permanentes enfermedades, permanent sicknesses, enfermedades malignas y duraderas, malign and enduring toda sicknesses, enfermedad, toda plaga. all these illnesses, every plague. Repito, no todo quiere decir And que again, sea maldición, we're not saying that even in condition that you're necessarily cursed, porque algún día también nosotros nos enfermamos because we get sick as well, por descuido because of carelessness, o a lo mejor hasta por pecado, pero Dios maybe tiene because of sin, misericordia, but God is merciful. reconocemos, nos perdona We recognize it, God forgives y us, nos sana. and He heals us. Entonces, hermanos, hay un sinnúmero de cosas en el capítulo 28 So there are many things in chapter 28 que nosotros necesitamos examinar. that we need to examine. Por ejemplo, hay un problema de esterilidad For example, there's a problem of sterility, y de abortos, of abortion, de problemas femeninos en las mujeres, of problems in menstruaciones women, alargadas,
o cortas o no hay, o cosas que vienen a ser maldición. Some things that may be a curse. Algunas personas no pueden tener hijos Some people can't have children porque la vecina le echó maldición, because maybe the neighbor has cursed her. fue a la bruja The neighbor went to a y le witch dijo que le hicieron una maldición para que no tuviera hijos. and told her to curse her neighbor so she couldn't have Y children. si queda embarazada, abortan. And if she's pregnant, she loses the child. Entonces, eso es muy común en nuestros países, This hermanos, is very common in our countries que la gente acude a brujos para maldecir a otros. that people go to witches in order to curse other people. Déjeme decirle algo, I want to tell you something, que cuando la gente viene a Cristo that when people come to Christ y se ora por ellas, and they're prayed over, reciben liberación, they receive deliverance, reciben sanidad they receive healing, y la maldición es quebrada and their curse therefore is broken por el poder de la palabra de by the Dios. power of the Word of God. Qué hermoso, hermanos. It's beautiful, brothers. Qué hermoso cuando nosotros logramos It's beautiful reconocer nuestras when we can faltas, recognize our faults, alinearnos a la palabra de to Dios align with the Word of y God, terminar and to finish con toda maldición en nuestras vidas. off every curse in our lives. Es increíble. It's incredible. Entonces las causas de las maldiciones So the reasons for the curses es no oír la voz de Dios. is not hearing God's voice. Hay personas que Dios les habla, There are people to whom God pero que ellos speaks, dicen no, but they say yo no. lo quiero a mi manera. I want to do it my way. Y ahí, hermanos, usted no puede hacer nada, And you can't do anything about that. nada puede hacer. You can't do anything. Cuando hay rebeldía en una persona, Nothing can be done when there's usted rebellion. no podrá hacer absolutamente nada. Nothing can be done. La maldición estará en su vida, curse will be over that en su person's life, casa, en sus In his hijos house, in his children, y las alcanzará. and will overtake them. ¿Por qué? Porque hay Why? una causa. Because there's a reason. En síntesis, la lista de las bendiciones y las maldiciones. Here we see a summary. Las bendiciones, exaltación, salud, reproductividad, prosperidad, victoria y el favor de Dios. Some of these blessings are exaltation, health, reproductive health, prosperity, victory, and God's favor. Una promesa al final de las bendiciones que Dios promete. A promise at the end, the blessings He provides. Te pondré Jehová por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás abajo. No estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. The Lord will make you the head and not the tail, and you will be above, and you will not be underneath. If you listen to the commandments of the Lord your God, which I charge you today, to observe them carefully. Dos cristianos se encuentran y dicen, hermano, ¿cómo está? Two Christians found them and say, brother, how are you Dice, doing? pues muy bien, hermano, aquí bajo las They say, I'm good, circunstancias. brother, dealing with circumstances. ¿Y qué estás haciendo ahí? So what are you doing there? Tú no tienes que estar bajo las You don't have to be circunstancias. under the circumstances. Dios nos ha llamado para que seamos God cabeza, has no called us to cola. be head and not tail. Dios quiere ponernos en God alto. wants to set us on high. Si oyere la voz de Dios, If you would hear the si voice of the Lord escuchares your su God, voz, si if you guardares would sus keep mandamientos, His commandments, Él te va a establecer por then He will cabeza. establish you as head. Él va a ponerte arriba. He will set you above. Nunca vas a estar You abajo. will never be below. Y si estás abajo, And if you're below, Dios te quiere humillar, then God wants to humble you, pero que no haya maldiciones. but without a curse. Que no haga maldiciones. Let there be no curses. Hermanos, cuando el Brothers. diablo viene a robarte las cosas, When the enemy comes to steal things, porque hay una maldición en tu hogar, because there's a curse in your house, te empieza a robar he starts to steal y a robar. and to steal. Y de repente estás viendo a tu lado, ya me And quedan suddenly, poquitos. like, I have very ¿Qué few está things left. pasando? What's happening here? Lo que Dios me ha dado se está acabando. ¿Qué What has pasó? God given me is running out. What's Hasta que a happening? veces nos quedamos solos. Until we find ourselves alone. Porque el enemigo Because the enemy nos robó todo. has stolen Porque everything no from us. entendimos Because we didn't understand que estábamos haciendo mal that we were doing y que había wrong venido una maldición a nuestras and a vidas. curse had come over our house. Las maldiciones es la humillación, The curse is humiliation, la aridez, la sequedad, dryness, la esterilidad, sterility,
las enfermedades físicas y mentales, physical and mental illnesses, el divorcio, divorce, la pobreza, poverty, la derrota, defeat, la opresión, oppression, el fracaso. failure. Pero lo peor What's worse? es no tener el favor de Dios, Not having God's favor, porque no estamos cumpliendo con su voluntad. because we're not fulfilling His will. Todo esto, hermanos, All of this, brothers, son parte del problema de las maldiciones. this is a problem with a curse. Así es que Moisés concluye, la palabra concluye diciendo So the word concludes by saying que esto es la causa that this is the reason por la cual hay maldición. by which there are curses. Vamos a ver rápidamente 7 indicaciones de una maldición. Let's take a look at 7 indications of being cursed. Es el colapso mental o emocional, Emotional and mental collapse, las enfermedades repetidas o crónicas, repeated illnesses or la chronic illnesses, esterilidad, el aborto, sterility, la Tendency to desintegración abort. del matrimonio, the disintegration of marriage, la continua insuficiencia económica, a lack of economic finances, propenso a los accidentes being disposed to accidents, y un estudio de suicidios y de muerte prematura. and a story of suicides and premature births, premature deaths. Pero quiero decir, hermanos, But I want to tell you que cuando usted ve alguna indicación en su vida que esto ha sucedido, that when you see indication this is taking place, algo no está bien. something's not right. Gracias. Ok. Entonces concluimos con esto, So you conclude with this, que hay una causa por las cuales las maldiciones vienen a nuestras vidas. that there's a reason behind why curses come to our Ahora lives. quiero que entendamos algo que es bien importante y que quizás está en la mente de algunos. I want us to understand something important that may be in some of your minds. Es, hermano, You say, brother, pero la Biblia dice but the Bible says que Cristo nos libertó de la maldición that de la Christ has ley. delivered us from the curse. Es cierto, And hermano. that's true. Cristo nos libertó Christ delivered us de la maldición de la ley from the curse of the law porque nosotros no la guardábamos. because we didn't keep it. Y maldito aquel And cursed que desobedeciere a mis palabras. would be the person who disobeys my words. Entonces nosotros estábamos bajo maldición So we were under a curse por desobedientes. due to being Porque disobedient. no conocíamos la palabra de Dios. Because we didn't know the word of God. Entonces había maldición en nuestras So vidas, there was a curse of our lives, como la que yo les he platicado esta mañana as I want to share with you this morning en mi familia. in my family. Pero cuando venimos a Cristo, But when we come to Christ, Cristo nos libera de la maldición de la Christ ley, delivers us from the curse of the porque law, ahora no le tenemos miedo a la ley, because now we're not afraid of the law, porque andamos en su ley, because you walk in His law. andamos en sus We mandamientos, walk andamos under His en instructions. su voluntad, We walk under y His will, eso nos libra and that delivers de us toda maldición. from every curse. Otras causas de maldición, hermanos, es la hechicería. Another reason for the curse is witchcraft. La hechicería, hermanos, hay 3 palabras claves que descubren la actividad de la hechicería. And in it we find 3 key terms that define the activity of witchcraft: Se usa para manipular, It's intimidar y dominar. to manipulate, intimidate, and dominate. La semana pasada yo les hablé a ustedes del poder de cristianos sobre el enemigo. Last week I spoke to you about the power of the believer over the enemy. Dios nos dio el poder en contra del enemigo. God has given us power against the Pero enemy. si hay algo oscuro en tu vida, When there's something dark in your life, las personas irán a los siervos de then Satanás people go to Satan's servants, y los siervos de Satanás and Satan's y servants, Satanás mismo and Satan es el himself, Dios de este mundo who is the God of this y world, tiene poder y dominio and who has power and sobre domain todos los que le obedecen, over all those who obey him, no con los que no le obedecen. but not over those who don't obey Él no him. tiene parte con nosotros. He has no part with us. Si no le damos lugar, no tiene parte. If we don't allow him to, he has no part with Okay. us. Okay? Entonces ellos usan la hechicería So they use witchcraft para obtener poder. in order to obtain power. La gente va, mira, quiero que me maldigas a este, People say, look, I want you to curse this person, que su negocio quiebre. that his business go bankrupt. Quiero que ustedes entiendan algo, hermanos, que I es want us to understand importante. something which is important. Algunas personas piensan que esas son pamplinas, Some eso people es think, cierto. that's not true. That's whatever. Pero déjenme decirle algo, hermanos, But I want to share something with you. que esto es tan real That this is as real que Dios no dijo, esto no, que Dios dijo, eso no me importa. God never said that didn't matter to him. Cuando Baal, hermanos, cuando Balaam iba a maldecir al pueblo de Dios, When Balaam was going to
curse God's people. A Dios le preocupó. God was worried about it. Él dijo, Balaam, tú no vas a maldecir a mi pueblo porque mi He said, Balaam, pueblo es bendito. You're not going to curse my people because my people are blessed. Eso mismo va a hacer Dios con nosotros cuando That's nosotros what God no will do nos with salimos us de su When we bendición. don't leave his blessings. Tú no puedes maldecir a mis hijos You cannot curse my children porque ellos son fieles a mí. because they are faithful to me. No van a llegar las maldiciones a ellos porque ellos me aman. The curses will not reach them because Guardan mis they love me. mandamientos. They keep my commandments. Y Balaam viene y cuando dice, bendito sea And Israel. Balaam opened his mouth and says, Blessed be Israel. Había una palabra de maldición para There was a word Israel, of a curse for Israel, pero dice que Jehová but no God le permitió. did not allow it. Ok. Dios no le permitió. God didn't allow it. Entonces, hermanos, quiero que entendamos algo que es práctico. So I want us to understand something practical. Una de esas ocasiones oí una predicadora On one of the occasions I heard a preacher decir la riqueza que su padre tenía. talk about the wealth her father had. Esta mujer, su padre era riquísimo, This tenía woman, her un- father was un very mercado wealthy, grande, grandísimo mercado que tenía. had a huge market, Y enfrente de él había uno que tenía una carnicería. and in front of him was someone who had a butcher, Y a le dijo, butchery. mira fulano, quiero que en tu mercado no vendas carne. He said, look, I only ask that you don't sell meat in your market. Dame chance de que yo venda mi carnita que haya. Give me the En mi chance to tienda. sell meat from my store. Y el hombre dijo, no, They said, no, no te doy chance. I won't give you Yo the voy a chance. vender, te guste o no te guste. I'm going to sell it whether you like it or not. Está bien, dice. I said, okay. Dice, hermanos, I said, brothers, porque es predicadora. because she's a preacher. En un mes, In 1 en month, un mes, in 1 month, estábamos en la ruina. we were in ruin. No teníamos absolutamente We had nada. absolutely nothing. Algo pasó. Something happened. ¿Qué pasó? No What sabemos. happened? We don't know. Claro, ellos no eran cristianos. Of course, they were Christians. La maldición llegó y terminó con todos. The curse came and finished them off. ¿Por qué? Why? Porque los hechiceros, Because the los sorcerers, brujos y los adivinos the witches, existen. exist. ¿Ok? Y ellos siempre van a tratar de maldecirnos. They always try to destruirnos. curse us and to destroy us. En África, hermanos, los brujos dijeron, vamos a derribar a todos los pastores. In Africa, the witches got to say, let's bring down all the pastors Y ellos van a pecar delante de Dios and make them sin before y God. vamos a parar la obra de And we'll Dios. stop God's work. Y en unos cuantos meses, And in a few months, 10 pastores fueron tomados en adulterio. 10 pastors were caught in adultery. Algunos de ellos se arrepintieron y pidieron perdón. Some repented and asked for forgiveness. Otros no pudieron hacerlo. Others weren't able to do it. Producto de los servidores de The Satanás. product of Satan's servants. Esto es real. This is real. Miren, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado en nuestras vidas We have to be very cristianas. careful in our Christian lives. Porque mientras Dios nos libra de Because maldiciones, as long as God delivers from the curse, nosotros mismos muchas veces las vamos a buscar. many times we tend to bring it upon ourselves. Cuando Balaam vino y quiso maldecir al pueblo, When Balaam wanted to curse the Dios people, no lo dejó, sino que tornó la God didn't maldición allow, but he en twisted bendición. the curse into a blessing. Pero ¿qué pasó? But what happened? Dijo Balaam, no lo pude por ahí, dice, Balaam said, pero ya sé cómo le voy a hacer. I couldn't do it, but I know how to do it now. Y le dice al rey de aquel entonces, And he tells that king, manda que las muchachas más bonitas command the most beautiful of se the women paseen por las calles de los hebreos to walk in the streets of the Hebrews, para que se enamoren de ellas. to fall in love with them. Y así sucedió, hermanos. And that's what happened. El pueblo, los jóvenes se fueron tras las muchachas, The young men went after these women. estuvieron en sus fiestas, They participated in their comieron de feasts. sus ídolos, They ate of the food of their adoraron a idols. sus ídolos, They worshiped the tuvieron idols. relaciones con ellas They had relations with them. y la maldición vino sobre sus And the vidas. curse came over their lives. Miles y miles murieron Thousands and thousands died por causa de este pecado. because of this sin. Entonces Dios muchas veces quiere librarnos So God many times wants to o deliver nos us. libra, Or he pero delivers us. nosotros muchas veces But many times buscamos y caemos en la trampa we look for it and fall into the del trap enemigo. of the enemy. Hay otras causas de maldición, increíblemente hay other reasons for un the curse. sinnúmero que a veces desconocemos. There are many others that we don't know about. Por ejemplo, dice que maldito es aquel que deshonrara a su padre y a su madre. For example, cursed is he who dishonors his father and his mother. ¿Se dan ustedes cuenta por qué el mundo está en decadencia? Do you see why the world is in
is degrading Los padres ya no, los hijos ya no honran a los padres. because children no longer honor their parents. Les mientan la mamá, They curse los them, golpean, they hit their own les parents, gritan, they shout at them, y hay una maldición and increíble. there's a tremendous curse. Dice la opresión, la injusticia, especialmente cuando la víctima es débil o indefenso, We find- ahí hay una maldición. Oppression, and just especially when the victim is weak or unable to defend themselves. Toda forma de sexo ilícito o antinatural, All type ahí of hay unnatural maldición. and illicit sexual activity. Aún del antisemitismo, estar en contra de Israel, aún ahí hay maldición. Anti-Semitism, El legalismo o la religión humana, legalism or human religion. ahí hay maldición. We find the curse there. La carnalidad, la apostasía, Carnality, apostasy, el robo, stealing, el perjuicio, lying, el robar a Dios, stealing from God, las figuras de autoridad delegadas por Dios, authority figures delegated by God, desobedecerlas, disobeying them. hay maldición. There's a curse there. Y lo peor, las maldiciones que nosotros mismos nos echamos. And the curses that we cast upon ourselves. Ay, soy un estúpido, no sirvo para Say, nada. man, I'm stupid, I'm worthless. Qué menso soy. Or, man, I'm dumb. Eso me saco por tarado. This is what happens for this. Son maldiciones que nosotros mismos nos ponemos, There are hermano, curses that many times we bring upon ourselves que no debemos hacer. that we should not do. Porque la maldición no viene sin causa. Because the curse does not come without a cause. Ya hablé de eso. Por último, hermanos, hay mucho más, ¿ok? Hay una lista grande, por ejemplo, hacer la obra de mala gana, For example, Maldito aquel- there are many other things, doing the work in a bad way, que hace el trabajo de Dios sin ganas. or being forced to do it. Ay, otra vez tengo que ir a hacer eso. Like, God, man, I gotta do this Estoy again. aburrido. Oh, this is boring. Tengan mucho cuidado con eso, You have to be hermano. very careful with that. Cuando hagan algo para Dios, When you do something for God, háganlo con alegría, do it with joy, con excelencia, with excellence. porque si no, Because if not, hay una gran maldición. there's a tremendous curse. Hay una maldición de aquellos que no quieren hacer el trabajo de Dios. Curse upon those who don't want to do God's work. Malditos aquellos que no quieran pelear en contra de los enemigos de Dios. Curse to those who don't want to fight against God's enemies. Malditos aquellos que no usen el cuchillo de Dios para ir contra sus Who enemigos. don't use God's sword against his enemies. La maldición de meros. Malditos sean meros que no vino en la ayuda de Dios. Or curse to someone who doesn't have God's help. La maldición del vagabundo. Or the vagabond. Y muchas más maldiciones And many others que están. that are there. Pero esta concierne a la iglesia. But this has to do with the church. Porque en la iglesia muchas veces existe la Because murmuración many times in churches we find y el murmuring chisme. and gossip. Y Santiago dice, And pero James si says, tienen celos amargos y hablan mal de otros en vuestro corazón, no os gastéis ni mintáis contra la verdad. but if you have bitter jealousy and selfish ambition in your heart, do not be arrogant and so lie against the truth. Porque esa sabiduría no es de la que desciende de lo alto, sino terrenal, es animal y es diabólica. This wisdom is not that which comes down from above, but is earthly, natural, demonic. Entonces, cuando eso existe, hermanos, So when this exists, Santiago habla a la iglesia James speaks to the y church. dice, no deben de haber ustedes celos, He said, there shouldn't be jealousy among no you. deben de haber ustedes There shouldn't be murmuraciones. murmuring. Eso no pertenece a Dios. This does not come from Eso God. trae maldición, That creates a curse. trae división. That creates Eso division. es una locura. That's Eso es craziness. carnalidad. That's Eso es fleshly. paganismo. That's pagan. Eso es algo diabólico It's something demonic que no debe de existir that should not exist entre nosotros. amongst us. Yo recuerdo hace unos años que fui a México, I remember some years I went to Mexico a uno de mis hermanos to visit one of my brothers. que se hincó y Who me knelt abrazó down. en los pies. And he hugged my feet. Y dije, ¿qué pasó? Yo le estaba hablando de Dios, ¿saben? I was talking to him about God. Dice, mamito, quiero que me He perdones. said, brother, I want you to forgive me. Pero ¿por qué? I asked, why? Perdóname. He said, forgive me. Yo he hablado muy mal de ti. I've spoken badly about you. Me he burlado mucho de ti, I've made a lot of fun of you, de la iglesia. of the church. Perdóname. Forgive me. Yo no sabía que me estaba burlando de un siervo de Dios. He didn't know that he was making fun of a servant of God. Y con lágrimas en sus ojos With tears in his eyes, me pedía perdón. he asked for forgiveness. ¿Cómo no te voy a perdonar, mi hermano?
How could I not forgive him? Yo quiero mucho a mis hermanos. I love my siblings. Lo abracé, I hugged them. le dije que siempre digo que es mi negrito lindo. I told him he's my little. Él es menor que yo. I have a nickname for him. He's younger than Pero I. hermanos, la murmuración But murmuring en una familia in a family es terrible. is horrible. La murmuración entre hermanos, Murmuring amongst brothers, esposos, spouses, primos, de los que están cerca de cousins, nosotros. from those who are close to us. Eso es terrible, hermano. That's terrible. No puede existir eso en una familia. They cannot exist in a family, Que el chico hable mal del grande. and that the youngest speaks badly of the oldest. Que usted nunca oiga eso en sus hijos. That you never hear that in your children. Párelos inmediatamente. Stop them immediately, Porque si no, because if not, habrá una maldición muy grande. there will be a sobre su great vida. curse over your life. Vamos a terminar. Let's finish. Hay 7 pasos para librarnos de la maldición. There's 7 steps to be free from the curse. Primero, Jesús fue castigado para que nosotros podamos ser perdonados. Jesus was punished so that we could be forgiven. Eso es una garantía, hermanos. That's a guarantee, brothers. Jesús fue herido para poder nosotros ser curados. Jesus was wounded so that we would be healed. Jesús fue hecho pecado con nuestra pecaminosidad para que nosotros pudiéramos ser hechos justos en su justicia. Jesus became sin through our sin so that we would be justified through his righteousness. Jesús sufrió nuestra muerte para que pudiéramos compartir su vida. Jesus suffered our death so that we could share his life. Pablo dijo, ya no vivo yo, Paul Cristo said, vive I en no longer mí. live, but Christ lives in me. Jesús hizo pobre con nuestra pobreza para que pudiéramos ser ricos en su riqueza. Jesus became poor through our poverty ¿Cuántos so son that we ricos en become el Señor, wealthy hermanos? through his wealth, through ¿Cuántos his pueden decir, richness. Dios me ha bendecido? I believe that God has blessed Gracias us. a Dios. We thank God. Jesús llevó nuestra vergüenza para que pudiéramos compartir su gloria. Jesus took our shame so we could share his glory. Jesús sufrió el rechazo que merecíamos nosotros para que pudiéramos disfrutar de la aceptación que nos correspondía como hijos de Dios. Jesus suffered the rejection that we deserve so we could enjoy the acceptance that corresponded to him as a son of God. Y hay una más que puse ahí. There's one more that I put there. Jesús se convirtió en maldición para que pudiéramos recibir nosotros bendición. Jesus became a curse so that we could receive the blessing. Hermano, ya no tienes que estar bajo las circunstancias. Brother, you don't have to be in the circumstances anymore. Dios te pone como cabeza. God puts you as the head. Pero vamos a orar. But let us pray. Pónganse de pie. We ask that you please stand. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawaii 96817. Si usted tiene conexión al internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.